Entonces había una calle que se llama Monasterio, donde Ernesto Alonso, no sé cómo hizo, pero se compró ahí parte del convento, una parte. Y esa es una casa que después el señor Azcárraga utilizaba para hacer comidas, cenas y Ajá. esto. Y de repente aparecían esas agentes que iban a vivir con Ernesto. Y mi mamá se fue una temporada a vivir con él. Y entonces en lo que era el jardín de esa casa, quisieron hacer una alberca y descubrieron que era el cementerio del convento. Sí, Entonces mi mamá dijo, sí, no, sí, se sí. encontraron todo tipo de cosas ahí. Eso, las momias, creo que todavía. Las momias, ahorita voy con las momias, porque las momias pues no son como las de Guanajuato, son diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Que mi madre una noche de domingo estaba sola, se bajó a la sala y empezó a llover, una tormenta espantosa, y estaba sentada y cuando de repente sintió que empezó a pensar en los muertos y en los que estaban escondidos, y gritó así, y había un alacrán que le iba a picar. Desde entonces mi mamá dijo que los muertos estaban de su parte. Entonces luego con Julisa, más años después, vivíamos arriba pasando San Jacinto, pues fuimos a ver las momias De San ahí, Ángel. de Carmen, porque había un matrimonio que estaba todo vestido de casamiento y la madre, pero no eran momias bonitas, eran momias no como las de Guanajuato. Las de Guanajuato son piel hidratada, Más estéticas, deshidratada. No, estas son así como. Entonces de repente Julissa dice, ¡unos ojos! Y vemos que me pasa por encima, ¿no? Y acabé todo golpeado. ¿No? Entonces, pero lo más interesante fue una vez que fui a una hacienda que está en San Gabriel de las Palmas, enfrente de Jojutla. Ok. Y es una hacienda del siglo XVII, XVI, no sé qué. Entonces tenían ahí, pues una antigua, tenía su iglesia y tenía todo. Y me metí con mi hijo y me mandaron a un cuarto en medio que tenía nada más como no tenía ventanas, tenía como un domo. Entonces nos acostábamos y de repente como a las 3, 4 de la mañana dice mi hijo, papá, hay un fantasma aquí arriba. Y abro los ojos y te juro que me puse chinito de aquí hasta el final porque veía una cosa que se movía extrañamente. Y dije, no, me asusté y nos tapamos, ¿no? Y entonces me empezó a hacer frío. Y prendí la luz y no había nada. La apago, nos dormimos otra vez y a los 10 minutos me dice, papá, ahí está otra vez. Y ahí voy. Y bueno, tú sí, hasta a ti te pasaba, a mí no me pasó, pero me estoy dando cuenta que no tiene ventanas, pero es un domo que tiene un tragaluz a la mitad. Y entonces se ve que las nubes y la luna hacían un efecto que Padrísimo. se materializaba. Entonces fue en la mañana al desayuno, les digo a todos, no hombre, anoche me puse una asustada. ¿Te quieres asustar? Pues hoy en la noche vas a dormir en la recámara de cristal que está al fondo a la izquierda. No, una recámara de. La hacienda era preciosa, pero los muebles eran como de antes de la revolución. Entonces me voy a la recámara de cristal, me siento en la cama y. Ya sabes, ya el colchón ya era. Ya para de cuándo y no sé. Y apago la luz y me acuesto, y como a los 10 minutos empiezo a escuchar una respiración horrible. Y me pongo chinito otra vez, ¿no? Y así, ¿qué onda? Y prendo la luz y se calla. Apago la luz y. Entonces me paro y digo, no, esto no me puede estar pasando. Entonces me paro, me acerco a la ventana y veo que me habían amarrado un caballo afuera de la ventana que cuando respiraba hacía que todo respiraba. Pero yo te juro que si es cierto o no es cierto, tú que te ha pasado más que a nadie, tienes el momento de duda es cuando te espantas. Te durará poco, pero eso sí te da un susto espantoso. Pero aparte tiene una respiración de verdad, aparte de una bestia ahí. Bueno, es que cuando llegas a un lugar, en mi caso, puede haber 1000 formas. Hay fantasmas de tipo natural, por ejemplo, como este, ¿no? Hay fantasmas o efectos que te pueden dar que pensando que hay una entidad ahí. Pero, por ejemplo, una vez lo que nos pasó a Rocio Campo, tú conoces a Rocio Campo, obviamente, ¿Cómo que no? te la platica. Sí, colega. Cuando hicieron Hiciste novelas de niño con ella, ¿no? No, la única que hice, y no tan niño fue juvenil, acá fue con usted, vaya conmigo. Bueno, pues ese día estaban en un proyecto infantil ahí y habían rentado una casa enorme en San Ángel, que era el código fama de aquellos años. Pues la cosa es que todos los de la producción empezaron a decir que habían visto a un señor ahí y que ese señor no pertenecía a la producción y que los niños hablaban con alguien que físicamente ellos no veían hasta que una empezó a decir, no, sí, ya me voy a dormir, dame mi juguete, ¿no? Entonces se acuesta y de repente el juguetito se movió. Dice, pues, ¿cómo?
Y durante mucho tiempo empezaron a ver como unas luces que brincaban de un lado a otro. De un lado a otro. Entonces fueron con Rocio Campo, estaba en su oficina, y que te la platiqué ella inclusive. Y le dice, no, yo Rocio, aquí espantan. ¿Cómo que espantan? Sí, aquí hay un señor que lo hemos visto, mi compañero fue hacia el estacionamiento, el tipo venía pasando, le dijo, buenas noches. Dice, este güey yo no lo conozco, volteé, y ya no hay nadie. Entonces Rocio dice, no, eso no existe, ¿no? ¿Cómo creen? Váyanse a trabajar, no pasa nada. Se van. Sigue escribiendo, se va la luz, abre el cajón, saca una lámpara, prende la lámpara y lo tenía enfrente de ella. Ay, caray. Así, lo vio así, dice, puta, llamen a Trejo. O sea, sí Llamen sigue. a Trejo, ¿no? Hay que poner un anuncio, llamen a Trejo. Claro. Y ahí te voy. Veo la Ese casa. fue, llamen a Trejo, hay que ponerlo, ¿eh? Sí. Ese, llamen a Trejo. Llamen Entonces, a vamos a Trejo. una sección, La ¿sabe? campaña. Llamen a Trejo, ¿no? Sí, Que sea- una vez. Oye, yo te cuento una historia también extraña rápido. Mi mamá tenía una casa en San Ángel, en la calle de Galeana. Ajá. Una casa que hizo el arquitecto Parra, que hacía casas de demolición. O sea, compraba pedazos de casas así con los balcones, las escaleras y eso, y creaba unas casas maravillosas. Y esta casa, mi mamá estaba casada con un escritor muy famoso de entonces, y esa casa tuvo todas las vibras del mundo y las fiestas y los Toda la relajos más grandes. impregnación que había. Pero resulta que esa casa, yo decía que había un fantasma, porque amanecían las escaleras mojadas. Y bueno, pasó el tiempo, mi mamá murió y de repente como 30 años después me habla una señora y dice, oiga, señor de Llano, quisiera que viniera con sus hermanas a la casa de Rita, porque la verdad pues tiene que hacer una ceremonia o algo, porque esa casa no sé qué tiene. Ya van 3 veces que me quedo encerrada, ya llevo 5 arquitectos y ingenieros para que la arreglen y todos se mueren o desaparecen. Venga a hacer una ¿Se ceremonia. mueren? Así me dijo, venga a hacer una ceremonia con sus hermanas. No, me van a mandar a mis hermanas a folar, no me van a hacer caso. Pues fui a ver la casa. ¿Y sabes qué? La casa sigue abandonada. Y lleva ya Invítame. más de 35 años abandonada la Invítame. casa. Pero, Sí. pero ya todos los árboles Más se vamos. Oye, ¿vamos? ¿Vamos 3? Pues yo no, Vamos a- no, vamos pasa, a ya no hacer- puedes, yo ya me Llevamos había una- equipo y todo. Ah, había- bien, había- ustedes. no, ya no, pero Claro. le hablo a la señora, pero lo que era un estudio precioso, ya no puedes caminar por ahí porque se hunde, ¿no? Pero esa casa, te juro que decía la señora, es que el espíritu de tu mamá está aquí. Digo, no, mi mamá no se murió en esta casa, se murió en otro lado. Pero hay impregnación. Claro, y aparte las casas viejas tienen, si casas de una casa y de otra casa, todas las casas tienen una vibración. Claro, Sí. de muchas cosas Sí, viejas. Hay aparte, impregnación. sí, es lo que pasa, que las cosas atraen de Sí, alguna forma los... pero te termino de platicar. Entonces, perdón que te interrumpí. No, pero cuando empiezo a revisar la casa históricamente y todo, resulta que la casa era de 10 hordas. Entonces me dice esta Rosy Campo, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿cómo se puede liberar lo que está aquí? Digo, pues hablando con él. ¿Y cómo vas a hablar con un pinche muerto? Ahorita te lo arreglo. Llamo a la persona que había visto al fantasma caminando y que se lo había encontrado. Estaba ahí Rocío Campo y había varios ahí. Lo pongo, le digo, te voy a hacer una hipnosis. Y le hago la hipnosis. Lo duermo. Y lo ubico exactamente en el momento en que él iba saliendo del trabajo y se iba a topar a este personaje. Le digo, ¿dónde vas? No, pues estoy dejando mis cosas, ya me voy. Ah, ok, sal. ¿Dónde vas? No, pues ya voy para mi carro. ¿Quién está ahí? Me dice, hay una persona parada de blanco. Acércate, está aquí. Pregúntale y dile que qué hace aquí. Y le dice, oye, cuando le preguntas, estaba Rocío Campo, ¿qué haces aquí? ¿Qué te respondió? Pues me está preguntando él que qué hacemos nosotros aquí porque esa es su casa. Pregúntale cómo se llama y qué hace aquí. Y le pregunta y dice que es Alfredo Díaz Ordaz, que seguramente en tu mente te llegó. ¿Cómo que así? ¿Qué hacen ustedes en mi casa? Y fue cuando le dije, dile que él ya murió, que él ya no pertenece a esta casa. Y pregúntale a Rosy. Y dice, yo no me he muerto, yo sigo aquí, esta es mi casa, pero ustedes qué hacen aquí, ¿por qué están trabajando en mi casa? ¿Quién les dio la autorización? La cosa es que hubo una conversación ahí hasta que se le hizo entender que ya había fallecido. Y fue la única forma de hacer que se desligara del lugar. Dale like y suscríbete. Muchas gracias. Llegó el papo del desmore.